Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en este día. Pueden sentarse, vamos a comenzar con este devocional. Esperando en el Señor que me pueda dar el tiempo para poderle impartir la palabra que Él ha puesto esta semana en mí. Y por eso voy a empezar rapidito, porque me gusta hablar y tengo el tiempo así. El título de este devocional que me tocó esta semana, lo titulé Cristo vive en ti. ¿Tú vives para Él? Ese es el título de este devocional. Y les indico, mis hermanos, que la Biblia nos enseña a través de su palabra que la presencia de Cristo está en nosotros, que nos transforma nuestra manera de vivir. Por la palabra, en Juan 14:6, no hay duda de que el Señor vive en nosotros. No hay duda de ello. Y estoy buscando Juan, no me he perdido, aquí está. Aquí está. Es en Juan 14, ¿sí? Solo tenemos acá donde nos dice la palabra del Señor. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios nos muestra de verdaderamente que Cristo vive en nosotros. Es una garantía de que cuando creemos verdaderamente en Cristo, esto se cumple. Es una promesa, es un cumplimiento, es una realidad de que eso es así. Ahora, ¿tú vives para Él? Ahí está la pregunta. Porque la pregunta no es, la duda no es si Cristo vive en nosotros, es si nosotros vivimos para Él. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo mora en nosotros? Porque es una unión real y permanente. Pero la comunión, la obediencia y la rendición al señorío de Cristo es ahí donde constantemente somos variantes. Y el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones dirigidas ¿a quién? Adivinen a quién están dirigidas estas exhortaciones del Nuevo Testamento. No a las personas que no conocen de Cristo, sino a las que conocen de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en todos sus versículos, son 16 capítulos que tiene el libro de Romanos. Aquí me va a raspar el pastor si no me acuerdo. 16. 4 de ellos nos dice cómo debemos vivir. Todos los demás nos dan solamente como, digamos, la teología, ¿no? De quién es Cristo, aquello y lo que vivió y todo esto. Pero solo 4 capítulos nos dice a nosotros cómo debemos vivir. Y no solo el apóstol Pablo en sus cartas, él nos dice todo cómo debemos vivir. Ahora, Santiago solamente tiene 5 capítulos de este libro, pero en los 5 capítulos de Santiago, él nos dice, él nos combina lo que es vivir, también nos exhorta. No solamente nos dice la parte de la teología, de todo aquello, sino que él va directamente a atacar cómo el cristiano tiene que vivir para Cristo. Fíjense que Santiago, anteriormente llamado Jacobo, hermano de Cristo, él estuvo con él, pero no desde el principio él creyó en Cristo. Aún estando en nuestro Señor Jesús, caminando con él todavía no tenía la convicción de que era el Cristo, de que era el enviado, de que era el Mesías. Pero le tomó tiempo. Lo bueno es eso, que pudo saber luego y pudo ser ya discípulo, a pesar de que era hermano. Separó su relación de Cristo hermano con Cristo su Señor. Ya supo que era el Señor de su vida. Entonces así nos pasa a nosotros. Aunque tenemos a Cristo, no nos garantiza que vivamos para Él. Se lo voy a mostrar a través de la palabra. Así que escuchen y pongan cuidado. Aquí yo hablando con Dios, todos hablamos con Dios, bueno, digo yo. Yo me siento a hablar con Él y le cuento muchas cosas, como todos.
y le digo que tengo que hacer un devocional. Y recuerdo que cuando a mí me dijeron que tengo que hacer un devocional, la pregunta fue, ¿cómo estás con la palabra? ¿Y por qué me quebranto? Porque no es suficiente, mis hermanos, saber palabra. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente preparar un devocional. No es suficiente ninguna de las obras que hagamos si verdaderamente nuestro Señor no es el gobernante de nuestras vidas. Y si Él no gobierna nuestras vidas, entonces no vivimos constantemente para Él como deberíamos ser. La mayoría que me conoce aquí saben que yo lucho con mi temperamento. Tengo un temperamento que yo le digo al Señor, verdaderamente vuélveme a ser, porque yo a veces ni me soporto. Y son cosas que la gente nota y lo aprovecha para señalarme y decirme, y eso que eres cristiana, y eso que vas a la iglesia, pero no me justifico, tampoco me excuso. Tenemos una naturaleza caída que a través de la palabra nos enseña nuestro pastor, pero eso no debe ser excusa para no vivir para Él. Ahora, su espíritu mora en nosotros. Y es que, hermanos, en Apocalipsis 2, del 1 al 5, si ustedes han leído ya esta palabra, el apóstol aquí nos dice que el Señor no cuestionaba lo que la iglesia hacía. O sea, no cuestionaba porque ellos trabajaban, ellos perseveraban, ellos practicaban la sana doctrina, pero su comunión con el Señor no era genuina, porque el Señor no pide que sea una comunión perfecta, porque no llegamos a la perfección sino hasta que estemos delante de su presencia, pero cada día vamos trabajando constantemente para poder tener esa fe, esa creencia, esa parte genuina de la comunión con nuestro Señor. Ahora, no digo esto para desanimarnos, como para decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo obro, yo diezmo, yo esto, y no es suficiente, entonces, ¿para qué? No lo hago como para que eso sea como, digamos, hagan una huelga, ¿no? Como que, bueno, Agni dijo esto y ¿para qué si no es suficiente? Pero el peligro eminente de todos cristianos no es únicamente apartarse de Cristo, sino acostumbrarse a su presencia mientras deja de rendirse a su gobierno. Se nos ha enseñado que tenemos cosas que nos sabotean, pero lo que más nos hace, digamos, vivir para Él es la obediencia que tenemos que tener con Él. Porque eso es lo que el Señor ve más que todo. Y eso nos dice que si tenemos obediencia en su palabra, vivimos para Él. Porque como dije al principio, la palabra nos exhorta a cómo debemos vivir, de qué manera debemos vivir para agradarle a Él. No para agradarnos a nosotros mismos. A veces cometemos el error de que, bueno, yo soy así y bueno, solamente si Dios me ama así, ¿qué voy a hacer? No, es agradarle a Él primeramente. Y eso tenemos nosotros que revisarnos. No es suficiente nada más con hacer cosas para Él, sino vivir para Él, que es muy diferente hacer cosas a vivir para Él. Entonces, la obediencia es una de las cosas que nosotros nos caracteriza, que vivimos verdaderamente para Él. Y en la palabra también tenemos varios ejemplos de la Biblia de personas que caminaban con Él. Ya les dije el ejemplo de Santiago. Ahora también tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, aunque vivió con el Señor, caminó con el Señor mientras estuvo en la tierra, lo negó. Lo negó, como dice Lucas 22, lo negó 3 veces. ¿Y por qué esto pasa? Porque hubo algo más fuerte en ese momento que lo hizo dejar de vivir para Cristo.
que fue su temor. Cuando a él le decían, yo creo que tú estabas con él, parafraseando aquí la palabra. Y él dijo, no, estás equivocada, mujer. Y otro vino y le dijo, verdaderamente yo creo que tú sí andabas con él. Yo no, hombre. Y así lo negó 3 veces, aún caminando con Cristo. Lo negó, dejó de vivir para él. Otro, aún viendo sus milagros, viendo el poder que tenía el Señor, viendo la transfiguración del Señor, no fue suficiente. Muestra de que Él era el Cristo, de que no tenía que alejarse ni negarlo. Muchas veces nosotros lo negamos también, dejamos de vivir para Él. Otro modelo que tenemos nosotros es el del apóstol Pablo, que sufrió una transformación al tener un encuentro con el Señor. Pero el apóstol Pablo nos dice en la carta de Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Tenía su lucha interna. Así nosotros también debemos tener una lucha interna. Y yo a veces me enojo y me lleno de ira. No tengo tolerancia. Estas 2 semanas ha sido una lucha muy fuerte porque, y le pido perdón al Señor, le digo, Señor, no tolero la humanidad. Pero hay que quitarle la cabeza, de verdad, se los confieso. Y la intolerancia mía, el fruto del Espíritu Santo, el tamaño de una patilla se convierte en el tamaño de un arándano, se disminuye. Y eso es constante, eso es día a día. Y yo también me reíso, yo también sé que no soy a veces muy agradable. Y digo, bueno, Señor, yo sé que si las personas a mí no me agradan, yo tampoco le puedo agradar a todo el mundo, pero yo soy diferente, yo marco la diferencia, yo quiero reflejarte a ti. Mi oración es esa. O sea, Señor, que las personas que no te conozcan a través de mí, que te conozcan, pero con este enojo, con esta ira, con esto, no te van a conocer. Y me duele, me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, hazme de nuevo. Otra vez, una y otra vez, hazme de nuevo. Porque sé que así no te van a conocer a ti. Y el Señor nos mandó a eso, a que lo podamos reflejar a Él. Pero si vivimos para Él, lo vamos a hacer. Pero si no vivimos, no lo vamos a hacer. Aquí, Cristo puede ser residente de nuestro corazón sin que le permitamos ser el gobernante de todas las áreas de nuestras vidas. Cuando recibimos al Señor, no es suficiente con llegar acá y de confesar su nombre y decir que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Yo te acepto, perdonar mis pecados, me arrepiento. No es suficiente. Eso no nos garantiza que estamos viviendo para Él día a día. Y la palabra nos dice, en la palabra de hermano dice que todas las cosas son para Él y son por Él. Pero verdaderamente lo cumplimos. ¿Verdaderamente estamos viviendo para nuestro Señor? Con que sirvamos, con que prediquemos, con que vayamos a la esquina a hacer lo que hace el pastor Freudi cada día cuando cantamos. Lo que cantamos son palabras que nosotros profesamos, pero lo vivimos. No basta solamente. Tenemos que, si lo vives, es porque lo crees. Porque tienes que creerlo para vivirlo. ¿Y en quién creemos y en qué creemos? En nuestra fe tiene que estar firme. Vivimos para Él. Pero si no es así, tenemos que volver a pedirle al Señor que nos vuelva a hacer. Y una cosa no va sin la otra. O sea, nosotros no podemos decir que Cristo vive en nosotros y que por eso vivimos para Él. Una cosa no existe sin la otra. Claro que cuando nosotros, aunque parezca contradictorio, es la garantía, cuando nosotros recibimos al Señor, es garantía de que Él pasa a vivir en nosotros. Pero ¿eso nos da garantía de que vivimos para Él? No me respondan a mí, yo me respondí yo. Verdaderamente,
nosotros caminamos, tenemos que tener la decisión, porque es una decisión diaria de caminar con Él, de vivir para Él. Es nuestra decisión. Él no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Si verdaderamente queremos ser hijos, ser discípulos, caminar con Él, para Él y vivir para Él, es decisión de cada uno de nosotros. Ni las prédicas, ni el pastor, ni la pastora, nadie nos puede convencer si no es el Espíritu Santo a través de nuestro Señor y nuestra decisión que lo podemos hacer. Es por misericordia que somos salvos, por su gracia. Y su gracia, muchos pueden decir, bueno, es suficiente su gracia. Yo me di cuenta que no. Para mí no. Es más. Es más que eso. Y depende de nosotros. Tenemos que reconocer que necesitamos de Cristo. Al reconocernos nos arrepentimos. Señor, me arrepiento de no vivir una vida conforme como tú nos mandas a través de tu palabra. Es reconocer que fallo. Reconocer que en momentos dejo de vivir para Él. Y no es que el Señor no tenga autoridad, porque tiene autoridad sobre nosotros, pero nos resistimos a su dirección. Vuelvo y repito, es una entrega genuina que tenemos que tener nosotros. En Colosenses 1:27 nos dice esto, lo que yo les decía ahorita, de que no es suficiente solo con que Él pase a vivir en nosotros. Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí se nos puede decir que Él quiso que así fuera. A quien Él quiso revelar, Él lo hizo. En Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Somos de Él, a través de su palabra nos dice. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no mora en nosotros, una cosa no se da si no hay que Cristo vive en nosotros. Por eso le digo que no es garantía la gracia nada más. Si nosotros no permitimos que el Señor viva en nosotros, nosotros no viviremos para Él. Podemos afrontar muchas cosas, presión, críticas, situaciones difíciles, preocupaciones, que no nos deja vivir conforme a lo que creemos, porque muchas veces nuestra fe se ve quebrantada. Pero Él puede hacerlo todo, si verdaderamente creemos y vivimos para Él. Todas esas cosas no pueden ocupar el lugar de Dios en nosotros. Y ya para terminar y no pasarme del tiempo, les invito a mis hermanos que esta debe ser nuestra decisión diaria, caminar y vivir con Él y para Él. Reconozcamos que necesitamos del Señor.
y que Cristo pase a ser el gobernante de nuestras vidas. Amén. Gracias. Espero que esta palabra haya sido sembrada en buena tierra. Gracias, Anita. Anita Jocelyn Prieto Hernández. Mire, hermanos, no basta con congregarse. Voy a la iglesia. No basta. La iglesia no salva. Conozco la palabra. Es importante conocerla, pero no te salva. La Biblia, que es importante que la conozcas y la leas. Tengo un devocional. Qué bueno. Pero hay quien puede tener devocionales preparados y los hace y no está salvo. ¿Ok? ¿Por qué, hermano? Porque solamente te va a salvar tu corazón rendido al dador de la gracia. Solamente. Y mientras nuestro corazón no lo tengas tú, o sea, que sepa que está rendido, que reconoce al Señor mañana, tarde y noche. No sé si te has dado cuenta que en los últimos días el dolor y la tristeza por lo de Venezuela, la rabia que da los gobernantes que allá están, que no hicieron nada ni hacen nada. No sé si te has dado cuenta que estás como en una línea delgadita, como caminando por un hilo en cuanto a lo que es el fruto de la carne y el fruto del espíritu, porque de la nada nos ponemos de la rabia al odio rapidito, de la tristeza a la tristeza más profunda rapidito, del dolor al dolor en mayúscula con sufrimiento al máximo rapidito. Y hay cosas de esas que son pecado. Porque nosotros decimos que somos cristianos, ok, que nuestras acciones acompañen nuestras palabras. Y es muy fácil distraerse. Quien les habla, a mí me gustaba el fútbol, lo he repetido 1000 veces. Ya no me gusta tanto. No es que no me guste, ya no me atrae como antes. Sin embargo, sé quién juega y quién no juega. Veo los resultados así de lejitos. Y hay un jugador que tiene a casi todo el mundo, incluyendo a la iglesia, o aparte de la iglesia, rendido a sus pies. Usted sabe cuál es. Hasta el que no sepa de fútbol sabe qué jugador es. Sí, ese. Parte de la iglesia, en vez de estar rendido a Cristo, está rendido a un hombre. Pero no, pastor, no es así como usted dice. Sí, es así. No porque yo lo digo, sino porque eso ocupa el primer lugar en la vida de las personas. Si usted fuese periodista, usted es cristiano y usted es periodista. Quiero más nada colocar un ejemplo. Y tuviera la oportunidad de entrevistar o viera a Lionel Messi. Y usted tiene ahí una grabadora, tiene su teléfono, usted lo va a entrevistar. ¿Qué le diría? Ya lo pensó. Piénsalo rapidito. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le diría? La mayoría le diría cómo se siente ser el mejor jugador del mundo, cómo se siente hacer tantos goles en un mundial, cómo se siente tener todos los récords, cómo se siente tener tanta plata, qué cosa le preguntaría. Alguno de ustedes le dijera, Messi, tú sabes que Cristo fue a la cruz por ti,
y tú necesitas reconocerlo en tu corazón como tu Salvador. ¿Qué diría la opinión pública en el mundo? Oye, ese tipo sí es gafo. Tiene a Messi ahí. Mira lo que le está hablando. ¿Sí o no? Inclusive hasta un familiar. Mi esposa hoy en día no me lo diría, pero mi esposa hace 2 años me diría, oye, pero todo es eso. O sea, porque hasta los mismos familiares le dirían a uno, oye, pero los mismos familiares cristianos. Así es el ser humano, hermanos. Otros tuvieron a Chávez al lado y se bloquearon. Tuvieran a Donald Trump ahí al frente, le dirían, mire hermano, o mire caballero, ríndese a los pies de Cristo. Él es el sanador de la soberbia. No, hasta ahí no llegaría. O sea, lo que quiero es que usted tenga claro de que para nosotros desviarnos, eso es un abrir y cerrar de ojos. El ser humano se deslumbra por muchas cosas degradado. ¿Cómo lo quiere? Bueno, pero ¿qué tal que tú le digas? ¿Tú sabes qué hizo Cristo por ti en la cruz? O, por ejemplo, yo soy un peluquero y me llega ella. Qué linda estás, que esos cabellos tan lindos, mi amor. ¿Tú te has dado cuenta lo bella que nuestro Señor te hizo? Y ahí empiezo, y por ahí me le meto. Pero nosotros pensamos, no, vale, ya se está volviendo religioso. Se está volviendo religioso. Mira, hermano, muchas personas sacaron a Cristo de su conversación diaria y no están rendidos al Señor. La Biblia dice en Marcos 8:36, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo? Por lo menos a los goleadores en el mundial. Tienen Mbappé, tiene al mundo rendido a sus pies también. Y él se va a romper más récord todavía porque está más joven. ¿De qué te sirve los récords si Cristo no es Señor en tu corazón? Lo está hablando Jesús. ¿De qué te serviría ganar todo el mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros tantas cosas si Cristo no es Señor en mi corazón? Y eso tiene que ser una interrogante diaria. El Señor nos va a preguntar a cada uno, ¿le predicaste a aquellas personas? No, Señor, ese día no, porque yo no puedo llevar la doctrina cristiana a todas partes. Sí tienes que llevarla a todas partes, porque eso tiene que ser parte del estilo de vida del cristiano. Póngase de pie. Así lo importante del tema que nos impartió Anita ahorita en la mañana, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Tiene que ser así, hermano. Mire, te duela la cabeza, te duela el colon, te duela una muela, con plata o sin plata. Decía en Venezuela, con plata o sin plata, con aquel me resteo. ¿Ahí con Cristo? Ay, pero pastor, ¿va a meter eso en todo? En todo. Así tiene que ser el cristiano. Oramos. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos a ti en esta hora.